lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 4 minutos. Gracias a nuestra audiencia. Vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy y quiero agradecer la disposición del señor Canciller de la República, Juan Carlos Holguín, que tuvo la gentileza de atender esta invitación para conversar con nosotros unos minutos esta mañana, abriendo nuestra jornada de entrevistas. Y claro, la noticia tiene que ver evidentemente con lo que se anunció el día de ayer, que se entiende, se allana el camino para todo este proceso que se debe cumplir y llegar al ideal que debe ser la eliminación del visado Schengen para los ecuatorianos. Señor Canciller de la República, le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio, por Doha. Buenos días, Belkis. Un saludo cordial. Efectivamente, el día de ayer una buena noticia para el Ecuador, es un hito importante dentro de la estrategia de la exención de visa para los ecuatorianos. El presidente Guillermo Lasso hace algunos meses tomó una nueva estrategia para conseguir este acometido, que fue ir por el lado político, el lado del Parlamento Europeo. Y dentro de esa estrategia se logró, el Ecuador se ha incluido dentro de una ventana de oportunidad única que existe cada cierto tiempo, y es cuando el Parlamento puede debatir una enmienda a la exención de visados. Y Qatar y Kuwait habían solicitado este proceso luego de muchos años de trabajo técnico, y Ecuador logró la posibilidad de que, especialmente bajo el liderazgo de los bloques españoles, tanto del bloque del Partido Popular Europeo como del bloque socialista, se incluya a Ecuador dentro de esa enmienda. Así que el día de ayer, finalmente el Comité de Libertades Civiles de la Unión Europea votó a favor de esta enmienda que incluye Ecuador y que recomienda específicamente la exención del visado Schengen para los ecuatorianos para viajes de hasta 90 días. Tuvimos 42 votos a favor, lo cual es bastante promisorio para el siguiente paso, que es la llegada ya del texto que va a ser votado en el Parlamento Europeo. Este proyecto de ley se votará entre el 14 y 15 de diciembre, según una información que acabo de tener hace un par de horas desde Estrasburgo, y esperamos, una vez que logremos la mayoría de votos en el Parlamento Europeo, porque estamos seguros que así será, empecemos la negociación de forma bilateral ya entre la Unión Europea y nuestro país. Canciller, buenos días, bienvenido nuevamente. Sin duda alguna, decíamos ayer, este ha sido un paso importante para lograr la exención del visado. Yo quisiera que pongamos un poco más en contexto, para conocimiento y entendimiento de la ciudadanía, qué características precisamente tiene este Comité de Libertades Civiles de la Unión Europea con esta decisión, que en lo posterior, usted ya decía, tiene que pasar al Parlamento, y después de ello, ¿cuál es el procedimiento como tal que se debe seguir para finalmente poder contar con la exención del visado? El Comité de Libertades Civiles, que realmente es Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior del Parlamento Europeo, es uno de los comités previstos dentro de la estructura parlamentaria de la Unión Europea. Lo integran un grupo de eurodiputados. Este comité, de hecho, está liderado por un eurodiputado español, a quien el presidente de la República ayer ha agradecido personalmente, el eurodiputado López Aguilar, del bloque socialista español. Y aquí se debaten y se dirimen varios temas relacionados, y me voy a enfocar en la parte de Schengen, hacia los derechos de los ciudadanos a nivel global, especialmente de ciudadanos europeos. Voy a contar aquí un pequeño anécdota. La votación tenía que ser hace un par de semanas. La realidad es que trabajamos durante muchos meses en conjunto con nuestras misiones en Europa, en conversaciones directas con varios bloques y eurodiputados de manera particular, y Kuwait tuvo lamentablemente unas ejecuciones civiles. Por lo tanto, la votación en este comité fue pospuesta por la situación de Kuwait. Si ustedes se fijan, dentro de la resolución se habla específicamente de Kuwait y el pedido que se hace sobre una moratoria hasta que se tomen decisiones sobre estas ejecuciones. Entonces,
nos preocupó en un momento, puesto que Ecuador, que era un país que llegaba con grandes posibilidades de una votación positiva, salga perjudicado por esta situación, pero finalmente anteayer, entre martes y miércoles, la comisión decidió votar. Y esto benefició, como menciono, al Ecuador, que está dentro de esta enmienda, y ahora pasa al Pleno. El Pleno tendrá que, como mencioné antes, aprobar el texto de ley, que será ya una votación final que nos lleva, bajo la óptica del Parlamento, hacia una instrucción a la Comisión Europea para la negociación bilateral ya de aspectos técnicos de implementación. Señor Canciller Juan Carlos Holguín, a ver, para entenderlo, este primer paso, que es el del Comité de Libertades Civiles de la Unión Europea, de que va al Pleno del Parlamento. ¿El Pleno del Parlamento va a votar a mediados de diciembre? Así es. Estamos con la buena noticia hace pocas horas, Fabricio, de que se dará la votación este mismo año. Ya, será, usted decía, 14 o 15 de diciembre, ¿verdad? Así es. Ya, todavía no está confirmado, pero acabamos de recibir una información previa de que sería el 14 o 15 de diciembre. Ahí votarán los 705 diputados que representan los 27 Estados miembros. ¿Cuántos votos se necesita ahí? ¿Cuántos votos se necesitan en el Parlamento? Nosotros necesitaremos más del 50% de los votos. O sea, mayoría absoluta del Parlamento. Vamos a imaginarnos entonces que el Parlamento Europeo logramos la mayoría absoluta, que sería la mitad más uno de los integrantes, y se aprueba esto. De ahí, el embajador Fernando Yepes escribía ayer en su cuenta Twitter que de ahí viene una negociación entre el Parlamento y el Consejo, y de ahí el acuerdo bilateral con Ecuador. ¿Es así? ¿Ese es el siguiente paso después de diciembre y después de esta votación del Parlamento? ¿Me escucha? Ahí le escucho, canciller. Le escuchamos, pero no le veíamos. Ahí está. Ahí estamos. Mil disculpas. Sí me puedo escuchar. Quién sea el embajador Yepes, pero fue vicecanciller, fue vicecanciller de la República. Sí, por favor. Que una vez que tenemos el momento en el que tengamos el proyecto de ley aprobado por el Pleno del Parlamento Europeo, el Parlamento y el Consejo negocian la forma final de la legislación a nivel bilateral, y después de que la ley haya entrado en vigor, cada exención de visados se negocia de forma bilateral entre la Unión Europea y terceros países, en este caso Ecuador, Omán, Qatar y Kuwait. ¿Qué es lo importante de esto, Fabricio? Que esto no estaba previsto nunca en las estrategias que había tomado el Ecuador. El ir por este camino es el camino que de hecho utilizaron Colombia y Perú en su momento, cuando la Unión Europea realizó una exención especial por los países francohablantes en algún momento, y Colombia y Perú lograron ingresar dentro de esa exención. Tomamos el mismo camino. Una estrategia difícil, porque es una estrategia política que tuvo que activar a nuestras misiones en Europa, como mencionaba antes, y hay que agradecer especialmente a las misiones de los Estados miembros de la comunidad Schengen que están en el Ecuador, y también al representante de la Unión Europea en Ecuador, el embajador Charles Michel Burks, que ha logrado encabezar, liderar toda la información que se ha ido enviando desde estas misiones acreditadas en nuestro país sobre el estado de la situación de libertades, de derechos humanos, los avances que existen en múltiples aspectos. Y por eso usted leerá en la resolución que de hecho se resaltan los avances, se pide trabajar mucho más sobre varios aspectos, y lo bueno de esto, y de lo que somos muy agradecidos con la Unión Europea, es que la Unión Europea es el cooperador de los más importantes en cada uno de esos aspectos. Hemos terminado el día de ayer una mesa de seguridad con la Unión Europea que nos ayuda a trabajar en los temas que van desde el aspecto penitenciario hasta los de seguridad.
Canciller, precisamente sobre este punto, en efecto, el informe del comité resalta que Ecuador necesita todavía seguir trabajando en las condiciones carcelarias, derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas y de los refugiados. Este trabajo que aún se requiere por parte de Ecuador para lograr todavía avances en este sentido, ¿será un factor determinante para poder tomar una decisión final como Parlamento Europeo o no? ¿Y cómo se va a accionar desde el Ecuador precisamente para cumplir con estos aspectos? Disculpas, Belkis, se me congeló la comunicación, ahora le escucho. Le preguntaba rápidamente, ministro, sobre lo que señala el informe y la necesidad de que Ecuador siga trabajando en cuanto a las condiciones carcelarias, derechos de las mujeres, derechos de pueblos indígenas y de los refugiados. ¿Este trabajo que todavía está pendiente es un factor determinante para una decisión final del Parlamento Europeo o no? ¿Y cómo se va a accionar desde el Ecuador precisamente para cumplir con estos aspectos? Lo que le mencionaba, tal vez se cortó, pero uno de los temas positivos es que la misma Unión Europea en su misión en el Ecuador ha sido la que ha ido trasladando los avances que ha tenido Ecuador en todos los aspectos referentes a las libertades, a la protección de derechos humanos, a la democracia, libertad de expresión, y en los aspectos que recoge el informe son precisamente elementos, áreas donde la Unión Europea es el principal cooperante de nuestro país. Acabamos de terminar la mesa de seguridad con ellos, que trata temas con la cooperación de la Unión Europea desde el manejo penitenciario y carcelario, el censo penitenciario, avances en los temas de seguridad ciudadana, defensa, lucha contra las estructuras criminales transnacionales. Junto con la Unión Europea, hace 3 días el presidente de la República ha lanzado el nuevo Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que es también un avance junto con la mesa de género que lidera la Unión Europea y preside México en el Ecuador, y eso ha dado mucha tranquilidad de este ambiente que existe en este momento en nuestro país. Viene concatenado, el pasado 7 de noviembre presentamos el examen periódico universal del Ecuador en Ginebra sobre temas de derechos humanos, y Ecuador fue felicitado por los avances. En medio de esa votación, ese mismo día se presentó la nueva ley de comunicación en el Ecuador, y son avances que se felicitan a nivel internacional por las libertades que hoy tiene nuestro país. Canciller, el proceso de negociación bilateral, le pregunto, ¿se negocia bilateralmente con la Unión Europea o individualmente con cada país de la Unión Europea? ¿Cómo es el procedimiento? No, con la Comisión Europea, pero se requiere sí tener comunicación con cada uno de los países, que la hemos venido teniendo. Son meses, Fabricio, donde hemos tenido reuniones a nivel bilateral al más alto nivel, presidentes, es decir, de jefes de Estado. En su mayoría hemos aprovechado, por ejemplo, la Asamblea General de Nueva York para que el presidente de la República explique los avances a sus homólogos europeos. Luego, a nivel de embajadas, personalmente yo con ministros de Relaciones Exteriores de casi todos los países miembros de la comunidad Schengen, y esperamos que el momento que llegue a la Comisión Europea podamos tener un trabajo técnico impecable que nos permita que este proceso no demore. Pero tenemos en el horizonte un tiempo un tiempo estimado, ¿o no, canciller? No me quiero adelantar. ¿Hablamos de meses o hablamos de años, por ejemplo, canciller? No, yo no me quiero adelantar a tiempos. Cada hito es un paso adelante. Nuevamente la buena noticia es que un proceso que esperábamos que tome por lo menos un par de meses va a ser probablemente dentro de este mismo mes. Y vamos trabajando así con la idea de que muy pronto los ecuatorianos puedan volver a integrarse, visitar a sus familias, que haya un nuevo encuentro de los ecuatorianos con Europa, y es parte nuevamente de esta gran relación bilateral entre Europa y nuestro país. Correcto. Señor Canciller, sé que tiene otras actividades. Yo le quiero agradecer por estos minutos que usted nos ha concedido para hablar justamente de los detalles
de este proceso y obviamente esta noticia que usted nos ha señalado, que para mediados de diciembre será la votación en el Parlamento Europeo. Muy amable, canciller Holguín, muy gentil. Usted, Fabricio, me alegra verle con la camiseta de Ecuador que nos ha dado tanto orgullo a todos. Siempre, claro que sí. Gracias, canciller, muy amable. Bueno. Gracias a Juan Carlos Holguín, canciller de la República, nos ha atendido de modo telemático a esta hora. Obviamente la entrevista tiene que durar hasta esta hora por otras actividades que tiene el canciller de la República, pero me parece a mí que dentro de los minutos que conversamos con él, ha quedado claro, digamos, el procedimiento. No se quiere anticipar en cuánto podría tardar, pero nos ha explicado que le han confirmado al gobierno ecuatoriano que para mediados de este mes, podría ser 14 o 15 de diciembre, será la votación en el seno del Parlamento Europeo. Nos decía, se necesita mayoría absoluta para la aprobación de esta decisión en el Parlamento Europeo. Mayoría absoluta es la mitad más uno de los integrantes. Andrés Reliche justamente me comentaba, ¿no? 705 integrantes en el Parlamento Europeo, eso significa que se necesitarían al menos 353 votos, que sería la mitad más uno, mayoría absoluta de la integración del Parlamento Europeo, para aprobar, y de allí pues vendría esta negociación bilateral con la Comisión de la Unión Europea. Y el canciller también ha aclarado que se debe mantener diálogos individuales con cada uno de los países, pero la negociación per se hace con la Comisión Europea. ¿Cuánto podría tardar esto? No lo sabemos. No sabemos si será meses o si será años, como planteaba Belkis, ¿no? Claro, y es un poco haciéndonos eco de esta preocupación que nos comparten los ciudadanos en la interacción que tenemos en nuestras plataformas. Hay quienes sostienen, por ejemplo, que podrían ser procesos que tomen años, y es un tema que lo hemos venido recalcando. Su discusión no es reciente, se ha venido hablando al respecto de la extensión del visado desde hace algunos periodos pasados. Entonces, de ahí la expectativa prudente en cierta medida, el no anticiparse a dar plazos, toda vez que no está en la cancha del Ecuador, evidentemente, la adopción de la decisión como tal. Claro, y digo, lo ideal, en un mundo ideal, Ecuador debería tener allanado el camino para la extensión de ese visado, porque Ecuador tiene un acuerdo comercial con la Unión Europea, porque Colombia y Perú, que también tienen acuerdos comerciales con la Unión Europea, lograron esa exención, porque además Colombia y Perú, al igual que Chile, tienen exención del visado para los Estados Unidos, por mencionar también otro ejemplo que está atado al tema comercial y también al tema de movilidad humana. Ojalá, obviamente, que esta negociación no tarde y que sea una negociación en la que las partes salgan ganando. Recordar además que el visado es un privilegio. El visado no es un derecho. Un país lo concede como base de sus decisiones soberanas. En este caso, la Unión Europea. El visado Schengen implica el ingreso a los 27 estados Schengen de la Unión Europea. No son todos los países de la Unión Europea, pero, por ejemplo, al Reino Unido no se puede ingresar con el visado Schengen. Al Reino Unido se requiere sacar otro tipo de visado. Para ir a Inglaterra es otro tipo de visa. Ya, y máxime ahora que el Reino Unido tampoco forma parte de la Unión Europea debido a esta decisión que fue adoptada por el pueblo británico en su momento. Pero claro, el visado Schengen permitiría a los ecuatorianos ingresar a España, a Francia, a Portugal, a Alemania, etcétera, ¿no? A los países que conforman la Unión Europea. Como digo, veamos qué pasa con esto, que esta negociación se pueda llevar adelante en los tiempos que se estima, con mucha inteligencia, sobre todo por parte de las autoridades diplomáticas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.